No obstante, este verso de Pablo a Timoteo es muy importante para tener en mente. Pues cuando las tormentas pasan en nuestras vidas, de lo cual estoy seguro que todos en este lugar hemos pasado por tormentas de algún tipo, o hay algunos que están pasando por una tormenta en el presente, necesitamos de la palabra de Dios. Pablo le dijo al joven Timoteo en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No solamente este verso habla de la importancia de la palabra de Dios para forjar a los cristianos, para su vida ministerial. La palabra de Dios es muy clave y crucial para todo cristiano, ya que ninguno de nosotros sabe qué tormenta nos puede venir a la vida en la cual no tengamos ningún tipo de esperanza y nos tengamos que anclar a la palabra de Dios, la única con el poder para sostenernos, equiparnos e instruirnos espiritualmente para que estemos mejor equipados para poder navegar la tormenta en la que nos encontramos. Con esto en mente, no quiero que nadie descarte lo que para usted es una tormenta. Tráigalo al Señor. Quizás tú dices, no, estos son unos chubascos, tráiselo al Señor. Su matrimonio, sus hijos, sentidos de depresión, pobre actitud, situaciones personales, dificultades económicas, enfermedades, luto. Nada está descartado y todo es importante ante los ojos de Dios. Trae hoy todo a Él para que sea Dios el que tome control absoluto de la tormenta en la que puedas estar viviendo hoy. En el día de hoy vamos a ver cómo los discípulos de nuestro Señor Jesús encontraron la paz y la libertad de la tormenta en la que se encontraban. En el día de hoy, por medio de la narración del apóstol Juan, vamos a ver cómo Jesús es el proveedor de la paz y la salvación para todo aquel que cree en Él. Eso es lo más importante. Mis estimados hermanos y hermanas, creemos que Cristo Jesús nos puede liberar de las tormentas en que estamos. Porque eso es lo primordial, es saber que Él sí puede. Porque como vamos a ver, como dije el hermano al principio, las tormentas pueden causar miedo. Pero si estás en Cristo, ese miedo lo podemos abrazar de las Escrituras y de la confianza de lo que ellas dicen acerca de Jesús. Es por eso que a nuestro tiempo de hoy le he llamado Jesús el proveedor de la paz. He llamado de esa manera porque, como vamos a ver, los discípulos en su navegar van a enfrentar una tormenta en la cual ellos no tienen forma de controlar. Muchos de nosotros no hemos podido controlar ninguna de nuestras tormentas. Las tormentas crean ansiedad, crean miedo. Finalmente vamos a ver cómo solamente en el momento en que ellos pudieron ver a Jesús en su tormenta fue que tuvieron paz. El puritano Richard Sibbes dijo lo siguiente con referencia a las tormentas. Cuando estamos en la tormenta, la fe en Cristo nos asegura que Él está con nosotros en el barco. Aunque las aguas se agiten y las tormentas rugen, Él es el Señor de la creación y nuestra esperanza segura en medio del caos. La porción de las Escrituras de Juan 6, del 16 al 21, son como un intermedio entre la provisión de parte de Dios a las miles de personas que Él les dio comida con 5 panes y 2 peces, y también el discurso del pan de vida. En todas Él es el proveedor. Él proveyó lo físico para el pueblo y las multitudes, pero también vamos a ver luego del versículo 21 cómo Él provee y ha provisto su vida, que es el pan de vida. Entonces los versos que nos estamos viendo hoy nos guiarán de la siguiente manera. Versos del 16 al 18 hablan de solos en la tormenta, y le pongo las comillitas porque ellos estaban solos en la tormenta y sabemos que eso no es así. Versículos 19 al 20 vamos a ver el poder absoluto de Jesús sobre el mar. Y luego en el versículo 21 vamos a ver cómo Jesús lleva a su pueblo a un lugar seguro.
para darle un poquito más de contexto y recordarnos de lo que estábamos hablando. Jesús, luego de haber alimentado a las 5,000 personas, que en realidad eran cerca de 20 o 25,000 personas, con tan poca provisión, 5 panes y 2 peces, la multitud de personas que estaban allí ven esto y se quedaron asombrados. Ellos inmediatamente querían hacer a Jesús rey. Ellos pensaron que él era el profeta que estaba por venir después de Moisés. Claro está, eso sí era cierto. Lo que sucede es que ellos lo querían hacer gobernante de ellos, que les diera libertad de su opresión de gobierno, pero eso no es Jesús. Jesús, al percatarse que lo querían hacer rey a la fuerza, él se retira al monte a orar y a hacer otra cosa, porque eso no es, porque Jesús vino a este mundo. Entonces, como consecuencia de que Jesús se fue a solas al monte, los discípulos se quedaron solos. Pienso que los discípulos estaban abrumados también. Ellos vieron todo esto que Jesús hizo y se les va el Señor. Ellos están tratando también de ver, wow, Jesús alimentó a tanta gente con 5 panes y 2 peces, se quedarían rascándose la cabeza. Ellos pudieron ver aún más de cerca la realidad de la provisión de Jesús, especialmente la deidad de Cristo. Yo me imagino conversaciones de ellos que no tenemos que dirían, wow, en realidad Jesús es Dios. ¿Quién va a hacer esto si no es Él? Entonces, por eso los versículos del 16 al 18 digo que ellos estaban solos en la tormenta, y vamos a ver que esto nos revela a nosotros. Dice: al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. No hay duda alguna que el sonido de un fuerte viento puede ser aterrador. No sé cuántos aquí han estado en huracanes o inclusive aquí los tornados, que suena como, en inglés, un howling noise, es como un aullar. Cualquiera se asusta. Si uno estuviera bajo la edad de 12 años estaría, papá, ayúdame. O sea, estar en el mar con esos vientos tiene que haber sido aterrador, aún más estando en el agua y estando con el mar que te movía la barca. Marcos y Mateo, en su escrito acerca de estos eventos, ellos reportan de que, y especialmente en Marcos 22, versículo 22, capítulo 14, habla de cómo Jesús le dijo: mira, váyanse hasta el otro lado y yo los veo allá después. O sea, Jesús los envió, le dijo: vayan al otro lado del mar y allí yo los espero. Bueno, ellos no tenían que tener ningún tipo de problema con eso. Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a estar en el agua, iban al otro lado. Es como que me digan a mi Juan: hazte una olla de arroz blanco. Claro, esto no es ningún problema, venga pues. Esto es algo rutinario. Dicen un barco para ellos, no era pensar nada acerca de eso. Sin embargo, de camino a Capernaum, dice el apóstol Juan en el verso 18, que se toparon con mal tiempo. Empezó a soplar el viento. Y eso nos hace pensar, bueno, ¿y qué habrá causado el problema del mal tiempo? Porque no era común el que hubiera ese tipo de mal tiempo y de oleaje en el mar de Galilea por la forma en que estábamos como más parte de abajo del valle, 600 pies bajo el nivel del mar, 2,000 pies de altura, tener las montañas que estaban alrededor. La combinación del viento caliente, el viento húmedo y frío creaba este viento cruzado, que lo que hacía era que formaba esta tormenta perfecta, y las olas estaban sucediendo. Entonces ellos estaban ahí, ellos no estaban ajenos a eso. En inglés, creo que la palabra le llaman waris, que es la parte de abajo donde está seco y está el agua. O sea, era algo normal, pero no quita que les daba miedo. Entonces, con eso en mente, quiero que se imaginen, están los discípulos en el bote, el viento soplando bien fuerte, la embarcación está siendo abofeteada de lado a lado por las agitadas olas que estaban dándole ferozmente de un lado y al otro. No hay duda que estos hombres experimentados del agua estaban asustados, porque tenían mucho miedo de no poder controlar el oleaje que estaba sucediendo, el viento, el sub y baja de las embarcaciones en las olas, era algo fuerte para ellos. De la misma manera, el no saber si llegaban a puerto seguro, vivos, los tendría preocupados. Les debía de haber creado una gran ansiedad, ya que cada onza de su ser lo que quería y deseaba era llegar a un lugar donde hubiera total calma. No es así como nos sentimos cuando estamos en una tormenta. Decimos: ay, ya que pare. Yo no sé cuántos de ustedes están alguna vez en un botecito y el mar está dando y uno dice: ya para. Paren, por favor.
anécdota personal. Yo tendría como 15 años. Estoy en el bote de un amigo con el papá y estaban pescando. Iban bien lento y el mar estaba horrible. Yo estaba tan mareado que me aventé al agua porque no podía más. Entonces, así estamos a veces. Estamos en nuestra tormenta y nos queremos aventar, pero no podemos. La ansiedad nos está llevando. Por eso nos podemos identificar en cierta manera con los discípulos que enfrentaban esta tormenta en el mar de Galilea. Ya que en medio de tormentas que enfrentamos, ya sean económicas o personales, que causan mucha confusión, nos podemos sentir abatidos y abofeteados por las fuertes experiencias que podamos estar pasando. A tal punto que, como vamos a ver a los discípulos, Jesús no está inmediatamente visto. Ni lo está muchas veces para nosotros cuando estamos en alguna situación. Porque decimos, Señor, ¿dónde tú estás? He leído de Marcos, Mateo y Juan y no te veo en esto. He orado y no te veo, Señor. Lo que pasa es que estamos buscando al Señor de la forma visual que lo queremos ver. Sin embargo, las tormentas que pasamos en esta vida, hermanos, son reales, no son mentiras. Quiero que mediten en lo siguiente, mis estimados. Las tormentas emocionales y espirituales son reales. Pasamos por tormentas que sabemos que son difíciles y no podemos subestimar la tormenta de nadie. Es una realidad que otros pasan y tenemos que como iglesia estar al lado de ellos. Como cuerpo de Cristo debemos caminar tal como podamos con aquellos que están en una tormenta, ya sea directamente ayudándolos en la forma en que se nos hace posible o indirectamente orando por ellos y sintiendo empatía y gracia por ellos. Iglesia, es por eso que si somos honestos, tal como los discípulos en la tormenta que no veían a Jesús y pensaban que iban a perecer, podríamos pensar lo mismo nosotros cuando estamos en alguna tormenta de alguna índole. Dice, yo no veo al Señor. Podríamos pensar que no tenemos a nadie con nosotros. Pensamos que estamos solos en la tormenta. Pero sabemos que Dios es omnipotente y omnipresente. Y Él está ahí con nosotros y tiene todo poder para llevarnos a través de nuestras tormentas. No pienses que en tu tormenta Jesús se ha olvidado de ti. El puritano Thomas Manton dijo lo siguiente: las tormentas de nuestra vida son instrumentos que Dios usa para enseñarnos a confiar en Él y a buscar su ayuda en tiempos de necesidad. Son pruebas que nos muestran la fidelidad y el poder de Dios en nuestras debilidades. Aprendemos mucho en nuestras tormentas. Dios nos madura en nuestro caminar con Él. Por lo tanto, hermanos, les invito a que piensen y recuerden en sus propias vivencias y experiencias, haciéndote la siguiente pregunta: ¿cómo respondo en esos momentos que Jesús se siente distante o no está simplemente visible a mí? Aquellos que estaban en la tormenta, Jesús sabía dónde ellos estaban. Estaban en la tempestad, pero Él, vamos a ver que llega hacia ellos. Parecía estar todo fuera de control, pero Jesús sabía todo lo que estaba pasando y Él llegó a donde ellos. De la misma manera que Él sabía que la multitud tenía hambre y primero le pregunta a Felipe, oye, ¿dónde conseguiremos pan para alimentarlos? Él sabía la necesidad de ese pueblo y Él proveyó para ellos. De la misma manera que vamos a ver, comenzando la semana que viene, cómo Él proveyó su propia vida, el pan de vida. Por eso es que los que estamos en Cristo estamos salvos, porque tenemos vida gracias a Él. Él hoy está proveyendo algo diferente a este grupo de personas y Él les va a estar proveyendo la paz. ¿Cuántos aquí necesitamos paz? Y no es paz de que haga tumulto al lado, pero es paz espiritual. Paz en nuestra mente, que nuestra mente puede ser a veces una pista de carreras con tanta cosa dando vuelta y uno se vuelve loco. Esa paz solamente la puede traer nuestro Señor Jesús. Vamos a ver prontamente ahora cómo Cristo va a proveer esa paz que les estoy hablando. Cómo estos hombres en medio de una tempestad en la cual ellos no tienen control sobre ella, el Señor se les va a aparecer y les va a traer lo que ellos más necesitaban. Versículos 19 al 20 nos enseña el poder absoluto de Jesús sobre el mar.
porque dice, cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron, pero él les dijo, soy yo, no teman. En medio del viento y las olas, luego de haber remado alrededor de unas 3 millas y media, los discípulos vieron una sombra que caminaba hacia ellos. En su miedo, ellos no podían identificar quién era, pero era Jesús, ellos no podían ver bien. Ellos estaban asustados, dice Mateo y Marco en su recuento, que estaban tan asustados que gritaban pensando que era un fantasma. Estaban gritando como un chico en una película de miedo, estaban asustados. ¡Ay, qué es esto! Y es Cristo que viene hacia ellos. Mediten en esto por tan solo un minuto. Los discípulos vieron hacer a Jesús algo que ellos no pensaban que nadie podía hacer: caminar sobre el agua. Sí, Pedro en ese recuento sale del bote porque el Señor si tú eres en realidad, llámame, yo camino. Él caminó porque el Señor se lo permitió. Poniendo eso al lado, caminar sobre el agua es algo milagroso. Y ellos están viendo a alguien caminar en el agua. Con la narración de esta señal, Juan está nuevamente apuntando a la deidad de nuestro Señor Jesús, la cual el evangelista Juan ha estado enseñándonos desde el principio del evangelio en el capítulo 1. En el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Hemos visto cómo Él transformó agua de purificación en vino. Hemos visto cómo Él sanó al hijo del oficial del rey a la distancia. Vimos cómo la mujer samaritana, cuando Él le predicó, su vida cambió. Vimos cómo Él fue al estanque de Betesda y aquel hombre que estaba inválido, Él simplemente le dijo, levántate y camina, y eso sucedió. Acabamos de ver cómo Él multiplicó el alimento para alimentar por lo menos a 20,000 personas. Él es Dios. El evangelista ha estado enfatizando una y otra vez desde el principio que Cristo es Dios. Por otra parte, esto nos muestra el poder absoluto de Jesús sobre las aguas y la naturaleza, porque Él está caminando sobre encima de las aguas. Todo se calmó, como vemos en esta lectura. Tan simplemente cuando Él apareció, todo calmó. Ese poder y control también lo vemos en Mateo 8, en donde Jesús se encuentra en el comienzo de su ministerio en Galilea y está con los discípulos en una barca. Jesús sabemos que estaba durmiendo en un cojincito. La barca y el mar empieza a dar golpes porque están en el mar de Galilea, están en una situación parecida. Los discípulos están también perdiendo la cordura del miedo. Van a donde el Señor Jesús y le dice, vamos a morir. Y miren lo que Él les dice en Mateo 8, 26 al 27. Y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Vaya a la playa y trate de decirle a ese. Yo escuché una historia de alguien que trató de parar el agua y no le fue bien. Hermanos, ¿qué podemos entonces captar en el poder de Jesús de calmar las olas del mar? Primeramente, el apóstol Juan nos está narrando este evento para mostrarnos la soberanía de Jesús, es decir, el poder y supremacía absoluta de Jesús sobre todas las cosas, incluyendo la naturaleza, el agua, lo que sea. Él es soberano sobre todo. Él es soberano sobre el mal tiempo, Él es soberano sobre el agua, Él es soberano sobre los políticos, Él es soberano sobre usted y yo, Él es soberano sobre cualquier enfermedad. Mientras el hombre está tratando de buscar una cura para la enfermedad X o Y, Jesús puede sanar cualquier cosa en un instante. Entonces, como vimos, Jesús tiene el poder para calmar las olas del mar. De la misma manera, Jesús tiene el poder para dar la provisión de la paz
y la calma en medio de tu tempestad y tu tormenta. Solamente Cristo Jesús puede hacer eso. ¿Es fácil? No. Pasamos por cosas que son difíciles, pero por eso dije al principio en la introducción, nos tenemos que agarrar de la palabra del Señor y que nos lleve un día a la vez. El puritano George Whitefield dijo lo siguiente: Cristo es rey de toda la creación y su soberanía no tiene límites. Su reino es eterno y su autoridad se extiende sobre todas las cosas visibles e invisibles. Él tiene poder absoluto sobre todo. No tenemos el control de por qué nuestros hijos no quieren entender, o por qué mi esposo, o por qué mi esposa, o mi tía, o la situación que sea. Pero el Señor es soberano sobre todo. Y si estamos en Cristo, hermano, tenemos que confiar en Él. Porque si no vamos a llegar al cielo locos y sin nada. Confiemos en Él. Es duro, bien duro para algunas cosas más que otras. Pero tenemos que confiar en que la palabra del Señor es real. Y que tal como vimos que Él se apareció en la tormenta y trajo paz, Él de la misma forma puede venir a esta tormenta y nos trae paz. Es importante tener amplia confianza en Jesús porque en el momento menos esperado, esa fe a la cual usted y yo nos estamos abrazando, no importa que si su fe es así, la mía es asado y la de algún otro aquí es así, la vamos a necesitar más que nunca en algún momento de nuestra vida. Ya que solamente en Cristo Jesús podemos tener la paz y la calma en medio de la tempestad, la cual no podemos evitar. Hermanos, esta narración del 16 al 21 no es una fábula, algo que alguien creó. Esto es, en realidad pasó. Cristo caminó sobre el agua. Él estaba en el mar de Galilea, los discípulos estaban en la barca, Él se los encuentra en el medio del agua y Él caminó por el medio del agua. No es una fábula. Entonces, al saber que Él puede caminar por el agua y trae paz, podemos tener seguridad de que podemos confiar en Cristo. No de mera superstición, sí, yo creo que Él me va a ayudar, pero de la verdadera convicción que Jesús es Dios, quien hasta las olas le obedecen. Cuando dice deténganse, se van a detener. Que el poder de Dios es absoluto y está sobre todas las cosas. Tanto así que en el versículo 20 Jesús les dice, no teman. ¿Cuántas veces quisiéramos escuchar a voz de verdad al lado de nosotros que Jesús nos dijera, Juan, no temas? ¿Cuántas veces quisiéramos escucharlo, Señor, tírame algo? Pero la palabra nos dice, no temas. Aquí vemos que dice, soy yo, no teman, dándole esa seguridad. La palabra soy yo en el griego es la palabra ego imi. Y las mismas significan yo soy. Son las que se utilizaron no solamente para esto, pero se utilizaron para describir el nombre de Dios. Cómo Él se presenta, yo soy, yo soy. Es decir, Yahvé. Es muy posible que esto esté aquí para que, aunque no está tan explícito, nos pueda estar apuntando a que Jesucristo es Dios nuevamente, que va muy a tono con el libro, va muy a tono con el Evangelio. Puede ser un preámbulo para el pan de vida cuando Él dice, yo soy el pan de vida. O sea, Yahvé, Jehová es el pan de vida. Cristo es Yahweh. Él es el pan de vida. Entonces tenemos que confiar en nuestro Señor Jesús porque Él es Dios. No hay nada que se compare a Dios. Y es por eso que tenemos que creer en que Él es el único que nos puede dar la paz en el medio de la tormenta. Un ejemplo de este uso de egoimi, de yo soy, lo vemos en Éxodo 3:14, cuando Dios se reveló a Moisés y le dice lo que él tiene que decir al faraón. Dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, añadió. Así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. No teman. Iglesia, no temas. No sé cuál es tu situación, pero no temas. Yo no la puedo resolver quizás, pero no temas. La palabra de Dios es fiel y no te va a fallar. Te suplico, no temas. Cristo sí lo puede. En medio del viento y del oleaje,
Jesús se ha aparecido caminando sobre el agua como acabamos de ver. Ellos tenían miedo, como los otros evangelistas también señalaron, que gritaron y demás, pero Juan, ustedes ven que Juan no hizo tanto ruido acerca del miedo que tenía. El apóstol Juan no nos quiere mostrar aquí el miedo, ya sabemos que está. Él nos está trayendo a colación la calma que solamente Jesús puede traer. Los otros evangelistas se enfocaron en el miedo, pero vemos aquí que Juan se está enfocando en la calma que solo Él trae cuando Él dice: soy yo, no teman. Hermano, el caminar cristiano es incierto, pero es cierto en que en Cristo tenemos la eternidad en el cielo. Van a pasar cosas hoy, como que pueden pasar cosas mañana. Pero tenemos que entender que tenemos que confiar. Así que, mi estimado hermano, mi estimada hermana, no temas, confía en Cristo. El no temer es un tema que Dios ha mencionado con frecuencia en el Antiguo Testamento como manera de llevar la mirada y la confianza a Él y no a las situaciones que puedan estar enfrentando. En Génesis 26:24, Dios invita a Isaac a confiar en Él. Mire cómo les dice: el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo. ¿O qué tal en Josué 1:9, cuando él está comisionando a Josué para su misión, cuando dice: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas? No temas. Entonces, mis hermanos, podemos comprender de estos versos que aunque las tormentas, preocupaciones, incertidumbres y situaciones en la vida pueden ser difíciles en algunos momentos, tenemos la certeza que podemos confiar en que según Jesús trajo la paz y seguridad a sus discípulos en medio de la tormenta, de igual manera Jesús trae la paz a todos aquellos que son sus ovejas. Él protege a su rebaño porque Él es el buen pastor. Por eso en Él podemos confiar. Iglesia, tampoco te olvides en tu diario vivir que puedes confiar libremente en Él en todo lo que estás pasando en el trabajo, estudiantes en la escuela. Él trae la paz que necesitamos en el momento indicado. Busquemos de Él. Una paz que me llevó a pensar en cómo Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes. ¿Cómo? ¿Vieron dónde es? En Cristo Jesús. No es en actividades, no es en entretener la mente leyendo, no es por cosas buenas que sean. Es en Cristo Jesús. Es Cristo. Es por eso que decidí que hagamos un estudio en el Evangelio de Juan, porque es rico en Cristo. Y tenemos que conocer más de la persona de Cristo. Tenemos que confiar más en la persona de Cristo y saber que Él es el único que provee no solamente lo físico como vimos en los alimentos, pero Él provee para lo espiritual, que es lo más importante. Queridos hermanos de Renovación, hoy quiero que contemplemos juntos la paz y soberanía de Cristo. Un tema esencial en nuestro caminar cristiano, hermanos. No podemos olvidarnos del Señor. Aunque el pasaje Juan 6, del 16 al 21, no tiene una conexión directa con el Evangelio, nos ofrece un destello importante de la verdad central de nuestra fe, la soberanía de Jesús sobre toda la creación, especialmente la soberanía de Jesús en la salvación. Porque la salvación no está disponible en más nadie que no en Jesús. En este pasaje vemos a Jesús caminando sobre las aguas, demostrando su poder absoluto sobre la naturaleza. ¿Quién más que Cristo podría hacer eso? Esto nos recuerda que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluido el poder de salvar nuestras almas. Si vemos en Efesios 1, vemos como solamente Cristo es el que lo puede hacer, aquellos que Dios ha llamado para ser salvos. Jesús mismo lo declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo que nadie llega al Padre si no es por Él, por Cristo. La soberanía de la salvación está solo en Él.
Y es bien importante. El evangelio se ve aquí claramente porque vemos la soberanía de Cristo estando en el mar, caminando, trayendo paz a este grupo de personas. No podemos desencajar el hecho de que hubo la alimentación de los miles de personas con poca provisión. Tenemos que confiar en Cristo y el evangelio que solamente Él puede traer. Jesús se revela como el único camino, hermanos, aquí lo que leímos, para la reconciliación con Dios. Iglesia, escuchen esto. Nadie puede llegar al Padre sin Cristo. Y nosotros que estamos en Cristo, no dejemos al Señor en la casa, allá en la gaveta de las llaves. Todos los días estamos con Cristo, mañana, tarde y noche, porque no sabemos cuándo el viento como les pasó a ellos en el mar de Galilea, el viento con una cosa, el viento de la otra, se mezclen para hacer una tormenta perfecta. Y si estamos andando sin nuestro Cristo, va a ser bien difícil. Ahora, para aquellos que todavía no han depositado su fe en Cristo Jesús, hoy es el momento perfecto. Este es el día que Dios nos dio. Es el día que puedes decir, hoy es el día que yo voy a seguir a caminar detrás de Jesús. Antes veía una silueta y no entendía, pero ahora veo que Cristo es el único que me puede proveer la paz por medio de la salvación, porque cuando no sabemos qué va a suceder con nuestras almas, cuando no tenemos esa seguridad, eso causa miedo. Pablo nos recuerda en Romanos 10, del 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Piensa en esto. Si no estás en Cristo, no entregar tu vida a Cristo sería el mayor error de tu vida. No permitas que esa decisión de no rendirte a los pies del Rey defina tu eternidad de una manera equivocada. Cree en esta verdad. Clámale a Dios y dile: Señor, mi corazón está aquí endurecido. Ayúdame a creer. Despierta ahora. Cree en Cristo. Confiesa tus pecados y confía tu vida al que da la vida, como leímos en el capítulo 5. Y la vida se encuentra ¿en quién? En Él. Es por eso que el evangelio son excelentes noticias. Porque en el siguiente verso, en el 21, vamos a ver cómo los discípulos entran a la paz a la cual tanto ellos deseaban tener. No la tenían, pero en Cristo la consiguieron. Mire cómo dice el verso 21. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hasta este momento el apóstol Juan en el capítulo 6 hemos visto que ha mostrado cómo Jesús está al pendiente de las necesidades, no solamente de la multitud, pero también de los discípulos que estaban en el mar. Los discípulos, navegando hacia el otro lado del mar, encontraron una inesperada tormenta. Ven a Jesús caminar por el agua, realmente impresionante. Por otra parte, Jesús los exhorta a que no teman en medio de la tormenta. Y esa exhortación es para usted y para mí. No temamos en el medio de la tormenta. ¿Nos vamos a asustar? Sí. ¿Nos va a dar miedo? Sí. ¿Sabemos cómo resolver a veces las situaciones que tenemos? No. ¿Pero qué podemos hacer? Confiar en Él. La palabra aquí lo dice. Soy yo, no teman. Finalmente los discípulos llegan a la orilla y está todo en calma. Ellos querían que el maestro se montara en la barca, pero ya llegaron a la orilla, todo estaba tranquilo, no vemos que había ningún tipo de oleaje. Hubo paz. La llegada a la orilla de la barca con los discípulos me hizo recordar al Salmo 107, en donde el salmista escribe cómo Dios libra a su pueblo de sus aflicciones. Porque una tormenta, hermano, es una aflicción. Y necesitamos del Señor. Mire cómo dice Salmo 107, 23 al 30. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal.
temblaban y tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en su suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Hay aflicciones que quizás en nuestra vida no se van a poder ir, pero tenemos la seguridad que si estamos en Cristo, cuando estamos en el cielo, no va a haber aflicción, no va a haber lágrimas, y todos aquellos que han partido de nosotros que estaban con Cristo nos vamos a reunir de nuevo con ellos. Dicho esto, queridos míos, Jesús ha liberado a los discípulos de la aflicción de la tormenta en que se encontraban. De la misma manera como hemos visto, Jesús libera a toda persona de sus aflicciones, siendo la mayor de ellas en su vida el pecado y la separación de Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados. No tuvimos que pedirle de favor que Él hiciera, Él lo hizo, y por gracia hemos sido llamados, otorgados la fe para poder responder, y tenemos esa salvación que es pura gracia y la misericordia de Dios. Él los llevó a la orilla. En otras palabras, Jesús llevó a su pueblo a un lugar seguro, brindando seguridad y liberándolos a ellos de las aflicciones que lo agobiaban a ellos. De la misma manera lo hace con todo seguidor de Cristo. En medio de nuestras tormentas y pecados, Dios nos ha ofrecido esa solución perfecta a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por la pena de nuestros pecados y resucitó para ofrecer vida eterna a todos los que creen en Él. ¿Vieron eso? Los que creen en Él. No dice, todo el que me traiga $50 es salvo, todo el que haga esto, todo el que cree. Entonces, sí, el evangelio se lo predicamos al que no conoce, pero nos tenemos que predicar a nosotros. Si yo estoy en Cristo, estoy pasando por una aflicción difícil, un problema que no puedo solucionar, tengo que confiar en Cristo, porque solamente Él puede traer paz para mí, y Él es soberano sobre todas las cosas. Y si Él puede parar las olas del mar, Él puede sacarme de la aflicción en que me encuentre yo o se encuentre usted. Mi estimado, si alguien aquí hoy está entendiendo el llamado a la salvación de parte de Dios, ahí donde te encuentras, dile, Señor, yo necesito esa salvación. Eso es una transacción entre tú y el Señor. ¿Tú crees este precioso evangelio? Que el perfecto se hizo pecado para que usted y yo pudiéramos tener el perdón de los pecados. Eso provee paz. Entonces, la pregunta que queda por hacernos en el día de hoy, hermanos, es cómo todo esto se aplica a nuestra vida. Porque escuchamos todo esto y decimos, ok, ¿y ahora qué? Suena bonito, pero ¿cómo yo aplico esto hoy cuando salga de aquí? Cuando vaya a la casa y tengo los biles que parecen la Torre de Pisa de Italia, o lo que sea que es tu situación. Hoy hemos visto cómo Jesús en medio de la tormenta trae paz y seguridad. Ahora quiero invitarles a que vean cómo esto se aplica a nosotros en nuestra vida diaria. Primeramente, identifica cuáles son las tormentas en tu vida. ¿Estás enfrentando una dificultad financiera o una enfermedad? ¿O estás en medio de una relación que está en dificultad, está quebrantada? Reconoce esos desafíos y tráeselos al Señor y confía en Él. Y bíblicamente trata de buscar la forma de traer solución. En segundo lugar, busca esa paz de Dios diaria en tu vida. Déjale saber cómo te sientes. Ora al Señor. Escucha lo que Dios tiene que decir. Lee su palabra o escúchala. Establece esa comunicación con Dios. Porque estar en el medio de una tormenta, sin nada de la palabra donde podamos agarrarnos, va a ser un viaje bien largo. En tercer lugar, actuemos con fe. No es que generes algo, simplemente es decir, yo confío en lo que la palabra de Dios dice. Voy a hacer mi parte, yo voy a confiar en el Señor. Y que te dé la fuerza para 1 minuto, para 2, que te dé la sabiduría para lo que es. Al final del día solamente nuestro Señor Jesús es el que nos puede proveer lo que necesitamos. Amén.
Entonces, hermanos, para concluir, hemos explorado cómo Jesús en medio de la tormenta no solo demuestra su poder absoluto sobre la naturaleza, sino que nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. En la tormenta de nuestras vidas, Jesús es el que calma lo que tenemos que no podemos controlar. Él nos lleva de la desesperación a la seguridad. Y a veces han habido cosas que tenemos que no sabemos cómo controlar, pero recuerde la que si usted ha dicho, yo voy a confiar en el Señor. Y como Él ha sido fiel, Él no va a fallar en ninguna otra. Continúa estando ahí. Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos que Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas. Como vimos, Él calmó las aguas y calmó el miedo de sus discípulos. De la misma manera, Jesús tiene el poder de traer la paz y calmar cualquier tormenta que pueda estar en tu vida. Posteriormente, confiemos en la paz que Jesús ofrece. En nuestras propias tormentas, busquemos a Jesús con fe. No lo busquemos como el genio de la botella y le estamos frotando la lamparita o la panza del Buda o yo no sé qué onda, se inventan más cosas. No, vengamos a Él porque sabemos que Él es el Hijo de Dios y Él nos puede proveer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, Jesús lleva a los discípulos a puerto seguro. Iglesia, no podemos olvidar que únicamente en Cristo Jesús se puede llegar al lugar de mayor seguridad. Él nos da la salvación y Él nos va a dar la provisión hasta el día en que nos llame al hogar y poderlo tener de frente y Él diga, muy bien hecho, mi fiel siervo. No porque hemos hecho un gran trabajo, pero es porque hemos confiado en lo que la palabra de Dios dice y hemos puesto nuestra fe en que eso es cierto y Él nos va a sostener. Todos hemos escuchado el gran cántico, Él me sostendrá. Eso no es solamente bueno para cantarle, es bueno para caminar la vida así. Así que hermano, cuando estés en alguna dificultad, recuerda que solamente Cristo te puede llevar a un lugar de paz y sostenerte en fe. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora hemos podido ver, Padre, cómo en estos cortos versos, Señor, tú nos has dejado ver tu soberanía sobre todas las cosas. Como Padre, tus discípulos en el medio de la tormenta estaban aturdidos sin saber lo que estaba sucediendo, pero tú los llevaste a un lugar de paz y tranquilidad. Señor, en esta hora yo te pido por los corazones que estamos aquí hoy, Señor. Todos nosotros tenemos alguna aflicción, algunos de nosotros más que otras. Te pido, Señor, que seas tú el que va a obrar en cada una de ellas. Te pido, mi Dios, por las relaciones familiares, aquellas familias que tienen algún tipo de desaveniencia, Señor. Padre, te pido que en este día, mi Dios, tú proveas la unidad en Cristo Jesús. Padre, pedimos por aquellos, Padre, que están sintiendo momentos en su vida que nunca habían sentido. Te pido, Padre, que tú les traigas paz. Padre, déjales saber que ellos no están solos. Padre, te damos las gracias que la mayor seguridad tú la brindas en Cristo Jesús. Y Padre, sabemos que los que estamos en Cristo hemos sido salvos no porque nosotros somos buenos, es porque tú eres bueno y misericordioso. Así que, Señor, ruego y clamo por toda persona que está aquí hoy que aún no ha rendido su vida a ti. Te pido, Señor, que despierte sus corazones, abra sus ojos del entendimiento para que puedan venir a la fe en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, que tú eres el proveedor de toda necesidad que tenemos. Y te pido que en esta tarde proveas paz a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.